Amén, hermanos. Una lectura extensa, pero fácil de entender, y todos podemos comprender lo que ha dicho la Biblia. Pero el título de la predicación de hoy es El misterio del huerto del Edén. Porque aunque la Biblia nos narra un poquito dónde está situado, un poquito lo que allí aconteció, un poquito lo que allí salió, hoy vamos a aprender los orígenes del hombre. Hoy vamos a aprender el lugar exacto geográfico donde se encontraba el huerto del Edén. Hoy vamos a aprender el origen del matrimonio. Y son cosas muy, muy importantes. Y lo más importante de todo es cómo el huerto del Edén es el lugar perfecto. Era el lugar donde Dios quería situar al hombre por toda la eternidad. Amén, hermanos. Así que si uno está enfermo, ¿dónde va? Al médico. ¿Por qué? Porque el médico es una persona que ha estudiado, es una persona que se ha preparado para poder atender a otro ser humano. Y no sé cuántos trillones de células tenemos, ni sé cuántos millones de neuronas tenemos, ni cuántos huesos tenemos, ni cuántos músculos tenemos, ni siquiera yo sé cuántos tendones tenemos, pero un médico lo sabe todo, sabe la cantidad exacta y aunque ustedes no se lo crean, hasta los nombres se lo conoce, menos de las neuronas y de las células, porque son innumerables. Pero es que sí que se conoce el resto del cuerpo. Ahora, si nosotros queremos conocer nuestro ser, ya no hablamos de nuestro cuerpo físico, sino nuestro ser, el ser humano, ¿dónde vamos a ir a preguntar? Quizá buscaremos algún psicólogo que nos puede decir quiénes somos nosotros, o quizá, como ahora está de moda, algún futbolista saldrá por la televisión y nos dirá lo que él piensa de cómo está el ser humano, o quizá en alguna revista del corazón veremos cómo las infidelidades son parte del ser humano y nos van a explicar algo de cómo nosotros somos. O nosotros que conocemos bien a nuestro Dios, iremos al origen y sabremos qué es un ser humano, cómo Dios formó al ser humano y de qué está compuesto este ser humano. Porque el ser humano no es el producto de una casualidad, no es el producto de que un día hubo un inicio que nadie sabe cómo ocurrió y a través de millones y millones de casualidades apareció nuestro hermano José en este mundo. Pero no es así. Sabemos que Dios fue el que formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. En el polvo de la tierra podemos encontrar el calcio, podemos encontrar el fósforo, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Y estos elementos son los que componen nuestro cuerpo humano. Por eso, la tierra y el ser humano están en conexión. Por eso lo que haga el ser humano afecta al planeta Tierra. La tierra, dice en Isaías, se contaminó por los pecados del ser humano. Y cuando el ser humano se empecina en pecar, este planeta Tierra sufre y sufre más. Todos hemos visto, hermanos, estos incendios que han acompañado a esta España del norte, que ha sido terrible. Unos incendios que han dejado muertos, que han dejado gente que lo hemos visto por la televisión llorando porque lo han perdido todo. Unos incendios que podríamos decir que es por el calentamiento global, que es por el calor que está haciendo, que
que esto aumenta los grados de temperatura y los bosques son más susceptibles a cualquier chispa o a cualquier cosa que ocurra. Pero hermanos, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Ustedes recuerdan qué invierno hemos tenido y qué primavera y qué inicio de verano? ¿Cuántas lluvias han habido consecutivamente en esta España? Donde por primera vez los pantanos que estaban secos, como el famoso pantano de la Cenia, donde el año pasado íbamos, queríamos bautizar allí y no pudimos porque estaba seco, y este año está a rebosar hasta arriba del todo. Y esto significa que el sotobosque, lo que está debajo de los pinos, lo que está debajo del bosque, está húmedo, muy húmedo, y por lo tanto no se puede incendiar fácilmente con una chispa ni con un poco de calor. Esto es lo que nos dice el sentido común. ¿Qué se habrá ocurrido en esta España para que hayan tantos y tantos incendios? Pues resulta que está corriendo un bulo por ahí, que yo no sé si es verdad o no es verdad, pero es la malicia del ser humano. Y todo esto lo digo por el pecado del ser humano, cómo contamina y cómo perjudica al planeta Tierra. Resulta que estas zonas que se han quemado son extremadamente importantes en minería porque se ha encontrado litio, muy, muy valioso hoy en día para fabricar las baterías de los coches eléctricos y de los celulares, y etcétera, 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 y un largo etcétera. No sé si es verdad, pero lo que sí que es verdad es que lo que el hombre hace lo paga el planeta Tierra. Por eso el hombre está hecho de estos elementos de la tierra, porque nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Como Dios le regaló al huerto del Edén a Adán y le dijo: cuídalo, lábralo, estate atento de él, porque en tus manos lo ha dejado. Así que vemos que este ser humano, nosotros, estamos formados de este polvo de la tierra, de esta física, de esta forma física, que lo que hagamos trasciende y perjudica a lo que nos da alrededor. Pero también estamos formados por algo que Dios sopló en la nariz de Adán, que fue el aliento de vida, que es el alma, que no es otra cosa que el yo mismo, mi personalidad, mis emociones, mis sentimientos. Adán era único en su especie, único como nuestro hermano Isidro es único, no hay dos iguales. Su personalidad, su alma no es una copia de alguien, es única para él, o como nuestra hermana Rosa o Maribí o cada uno de nosotros. No somos copia de nadie, no somos el efecto de una casualidad que llegó aquí, sino por la voluntad expresa de Dios. Amén, hermanos. Pero en el versículo de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11, dice que Dios puso algo más en el ser humano que su personalidad y que este cuerpo tomado de la tierra, porque dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es el Espíritu enviado por Dios. Y el Espíritu enviado por Dios es lo que nos dice unos versículos antes, cuando dice que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios es espíritu y Él puso un espíritu dentro de nosotros. Así que vemos cómo el hombre está formado no solo de esto físico, que esto físico un día desaparecerá, aunque los que estamos en Cristo sabemos que volveremos a renacer, volveremos a resucitar, porque Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Un día resucitaremos con Él, si antes no viene el arrebatamiento del Señor. Amén. Entonces tenemos esta parte física, tenemos nuestro intelecto, quiénes somos,
qué pensamos, qué queremos hacer, cómo afrontamos la vida que tenemos por delante, pero tenemos nuestro espíritu, un espíritu que gime dentro del ser humano. Y todo espíritu que se apartó de Dios sigue gimiendo dentro del espíritu del ser humano. Hay millones de personas fuera de esta iglesia que no conocen al Señor, que no han ido a ninguna iglesia, que no han escuchado de la palabra de Dios, y algo dentro de ellos gime y les dice: aquí hay algo más que simplemente comer, alimentarme, dormir y trabajar y pasarlo bien. Hay algo más que en mi ser me reclama de que yo tengo un vacío interior. Esa es la imagen de Dios que tuvo el ser humano y que luego por el pecado la perdió, una parte de esa imagen. Amén. Ahora hemos visto el origen del ser humano. El origen del ser humano no es que el mono y la mona y millones de años después pues apareció uno que era un hombre, sino que vemos como Dios con sus manos formó al ser humano y le puso todo lo que Dios quería que el ser humano tuviese. Y no solo eso, que lo culminó y lo puso en lo más alto de toda la creación, porque dijo que todo lo que había sido creado estuviera puesto bajo los pies de Adán. Y por ejemplo le trajo los animales, que ustedes saben, le trajo los animales de dos en dos. ¿Por qué le trajo? Sabemos que eran de dos en dos, porque no es el vaco y la vaca, es el toro y la vaca, y a cada uno le tuvo que poner un nombre, Entonces sabemos que no es el caballo y la caballa, sino que es el caballo y la yegua, y fueron pasando delante de Adán todos los animales de dos en dos, y él le fue dando nombre a todos esos animales. Aún así Adán se encontró solo, pero esto hablaremos un poquito después. La pregunta es, cuando Dios creó este huerto del Edén, ¿dónde lo hizo? Sabemos que el Edén es una zona muy extensa, porque está entre 4 ríos, nos ha explicado claramente dónde están los 4 ríos. Sabremos que el Éufrates no está en Madrid, ni está en Zaragoza, ni siquiera está en Nueva York. Sabemos que el Éufrates está en Oriente, en la zona de Oriente. Sabemos geográficamente dónde está el Éufrates, y sabemos que en aquella zona es donde Dios empezó el inicio, los orígenes de este planeta Tierra en su vida, y más en la vida del hombre. Empezó allí. Si buscan los arqueólogos, si buscan por internet, verán que no se ponen muy de acuerdo dónde empezó el ser humano, porque dicen que si encontraron restos en la parte de África, que si encontraron restos también en Medio Oriente, y no se ponen muy de acuerdo. Pero como nosotros creemos la Biblia, sabemos que los orígenes fueron en aquella zona de allá, en la zona de Medio Oriente. Pero en aquella zona tan amplia, Dios eligió un lugar específico. Y hermanos, este lugar específico, que es el Edén, es muy importante para nosotros los cristianos, porque en ese lugar específico nosotros vamos a vivir eternamente. Ese lugar tenemos que entender, vamos a dar una serie de explicaciones para que ustedes entiendan, y llegaremos al consenso que ese lugar es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es exactamente donde estaba el huerto del Edén. Primero que todo, en la zona de Medio Oriente, donde están los ríos de Éufrates y el Gijón, el Pisón también era el primer río que se ha nombrado. Era un río que bordeaba del Mediterráneo y bajaba de Asiria y bajaba todo lo que es Israel hasta abajo. Este río hoy ya no existe, porque resulta que, claro, cuando hubo el diluvio universal hubieron cambios de las aguas y algún río
cambió su lugar y cambió su afluencia. Pero en la Biblia quedó constancia de que había un río que atravesaba toda la tierra y era este río. Y este río era para suministrar, para una provisión de agua para el sustento de la vida. Dios no crea nada sin crear el sustento adecuado. Cuando Dios te ha llamado para que estés delante de su presencia, Él ya ha preparado el lugar donde tú tienes que estar. Él ya ha preparado todo lo que te rodea a su alrededor para el lugar donde tú vas a estar. Dios no deja nada a la casualidad. Dios lo prepara todo. Y antes de poner al hombre en el huerto del Edén, Él ya preparó los ríos. Él ya sembró unos árboles en ese huerto. Él ya hizo un preparativo para que el ser humano estuviese allí. No lo puso en medio de un desierto. Eso pasó después, a causa del pecado, donde Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén y dejarlo en medio del desierto, donde solo habían espinos y donde la tierra era muy dura y donde se tenía que sudar mucho para comer una miga de pan. Así lo dice en el capítulo 4 o en el capítulo posterior 3 y 4. Pero esta zona del huerto del Edén, o esta zona del Edén más específica, es una zona de riquezas naturales especiales para el ser humano. Como que la tierra le estaba ofreciendo al hombre lo mejor que tenía, el oro. ¿Qué hay más valioso para la realeza que el oro? ¿Qué fue lo que le ofrecieron los magos cuando llegaron a adorar a Jesús? El oro. Expresión de la realeza, esa realeza que tiene el ser humano, porque el ser humano vale. Eso que no os lo quite nadie de la cabeza, que el ser humano no vale nada, como hoy se quiere expresar. En algunos países vale más un celular que un ser humano, vale más un reloj que un ser humano. Eso es una falsedad del diablo. El ser humano vale, y la tierra le ofreció el oro al ser humano, la primera cosa que le ofreció. Luego le ofreció el bedelio. Le hemos visto tierra rica en oro, en bedelio y en ónice. ¿Qué es el bedelio? El bedelio es una resina aromática que sale de los árboles, o sea, una fragancia agradable, para que el hombre por allí donde pasara estuviera a gusto, no estuviera entre pudredumbre, entre malos olores, entre excrementos, sino que tuviera un olor agradable y por allí donde pasara se sintiera a gusto. ¿Qué le ofrecieron a Jesús cuando llegaron aquellos magos? El incienso. Incienso, que no es otra cosa que esa fragancia agradable que Dios quiere recibir también de nosotros, que son nuestras oraciones. Así que nuestro olfato también se agrada con las cosas que Dios hace para nosotros, porque Dios es un Dios bueno, no es un Dios que quiere destruirnos, al contrario, quiere construirnos. Y cuando formó al hombre, esta era su idea. Por último, el ónice. El ónice no es otra cosa que piedras semipreciosas que sirven para la construcción, como podría ser el granito, como podrían ser millones de piedras que hay, porque a Dios le importa no solo tu sustento, sino también dónde vas a vivir. A Dios no quiere que vivamos debajo del puente o que seamos personas que estemos tiradas por ahí, sino que Dios suple todas nuestras necesidades, porque este es nuestro Dios, porque este es nuestro Dios. ¿Os acordáis cómo Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto? ¿Qué es el resto? La comida, el vestido, la casa, el matrimonio, los hijos, los padres, etcétera. El resto viene por añadidura. Cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, ¿cómo estaba Adán? Y Adán no tenía nada.
yo les aseguro que no tenía ni cuenta bancaria, porque hay un versículo que lo dice, estaba desnudo. Y desnudo es sin nada. ¿Y qué necesitaba? Nada. Dios se lo suministraba todo lo que necesitaba Adán. Así que vemos que este lugar geográfico exacto está formado primero por las corrientes de las aguas que lo alimentan, que el hombre puede vivir. Sabemos que es un lugar rico donde la provisión de la tierra para el ser humano es abundante, pero aún más, Dios, preparó la comida para el ser humano, porque este cuerpo nuestro se deteriora. Y entonces tú puedes estar un día sin comer, 2, 3, 20, 40, llega un día que tu cuerpo no lo va a soportar. Necesitamos comer, y Dios lo sabía. Y entonces Dios plantó 3 tipos de árboles. 3 tipos de árboles muy importantes, porque el hombre está formado por 3 formas diferentes. Hemos dicho que el hombre es físico, que el hombre tiene un alma y que el hombre es espiritual. Y entonces, lo primero que plantó Dios fue los árboles frutales. Los árboles frutales para el sustento de nuestro cuerpo. Después, plantó el árbol de la moralidad, el que nos enseñaba lo que era bueno y lo que era malo. La obediencia y la desobediencia era la moralidad en ese momento de este primer hombre. Todavía no era corazón de mantequilla, por eso no lo he llamado así, porque todavía no había pecado. Pero su moralidad, Dios le había dicho, come de todo lo que tienes, haz con todo, de todo lo que tienes, haz lo correcto con todo, pero de este árbol no comas, que era la obediencia. Y Adán no comió. Adán obedeció a Dios en su moralidad. Así Dios estaba expresando en este huerto del Edén, en esta perfecta voluntad donde quiere que esté el ser humano, que Él tiene una moralidad muy buena para cuidar al ser humano. Y esta moralidad es nuestra querida palabra de Dios, que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos enseña lo que podemos hacer y las consecuencias que tendremos si hacemos lo que no tenemos que hacer. No las prohibiciones, sino las consecuencias de aquellas cosas que no nos convienen. Porque como ha dicho nuestro hermano José claramente, y nos estaba hablando sobre este niño que está en el regazo del padre, también podemos ver a este niño que va a poner sus deditos en el enchufe. Y verdad que nadie le va a decir, ponlos, y que te irá bien, ¿no? Le vas a decir, niño, no pongas las manos ahí, porque te puede dar un chispazo, te puede pasar algo. O el niño que quiere tocar el fuego, no pongas las manos en el fuego, porque te vas a quemar. Así es igual las leyes de Dios. No hagas esto, no porque Dios te lo quiere prohibir, sino porque las consecuencias van a ser malas, como vamos a ver más adelante en la predicación. Entonces, este árbol de la moralidad que plantó Dios es el árbol del bien y del mal, donde Adán sabía que tenía un límite y que moralmente tenía que llevar una vida recta, según Dios le había ordenado. Para él simplemente era no comer del árbol. Pero bueno, luego Dios le puso el árbol de la espiritualidad, mediante el cual poder estar eternamente con Dios, que es el árbol de la vida. Para comer del árbol de la vida y vivir eternamente y estar eternamente con Dios. Así que Dios cuidó las 3 partes del ser humano: el físico, el alma y el espíritu. Dios no deja nada a la casualidad. Dios no deja nada al azar. Todo está bajo su plan divino. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Que nosotros nos salgamos de su plan divino,
como le pasó a Adán y se convirtió en corazón de mantequilla, donde él estaba en la perfecta voluntad de Dios y él se salió de ese plan. No es que Dios quisiera que se saliera, porque Dios lo preparó todo para que anduviese en ese plan divino. ¿Ustedes se imaginan todos en el huerto del Edén? Todos desnudos, todos adorando a Dios, Dios paseándose entre los árboles, nosotros hablando con Él. Tenemos hambre, comemos, tenemos sed, bebemos, tenemos abrigo, tenemos techo y nada nos falta, toda la eternidad con Dios. Ese era el plan de Dios. Y algo bueno, algo maravilloso. Pero la Biblia, ahora que hemos hablado un poquito de dónde o de las cualidades de este huerto del Edén, antes de hablar de su localización exacta, podemos hablar también del origen del matrimonio, porque en este capítulo vemos el origen, donde dos seres son una misma carne delante de Dios. Y tenemos que entender que la soledad, esto es muy importante que lo entendamos, la soledad no es compatible con el ser humano. El ser humano es un ser social, Dios lo creó social. Por eso Adán se consideró que estaba solo. Delante de Dios expresó esa cualidad de que estaba solo y de que Dios le trajo todos los animales de la tierra por delante de él y no se encontró ayuda idónea en ellos. Hoy las familias prefieren tener perritos que tener hijos. Eso es diabólico. Porque lo que es de un matrimonio es tener descendencia, es tener hijos. No quiere decir que tener un perro o un animal de compañía sea malo. Lo que es malo es sustituir lo divino por lo que no es divino. Tener un perro por un hijo. Eso es lo malo. No es tener el perrito como compañía. Eso no es malo. Lo que es malo es lo que es natural, hacer lo que no sea de naturaleza. Y desde el principio el diablo ha querido eso. Entonces Dios le demostró al hombre que no había nada en esta tierra que lo pudiera acompañar. Y pasó el elefante, y pasó la jirafa, y pasó la ballena, y pasaron las aves, y pasó todos los animales de la tierra. Y él se seguía sintiendo solo. Necesitaba a alguien, necesitaba una ayuda idónea a su alrededor. Y Dios creó a la mujer. Ahora, la creó en unas condiciones totalmente diferentes a las del hombre. Por eso dicen el hombre es de la tierra y la mujer es de Marte, porque son dos seres totalmente diferentes que se encuentran, que muchas veces no se entienden y que muchas veces esas separaciones no saben de dónde vienen. Pero la Biblia nos va a dar unas cuantas pinceladas para que entendamos tanto a los hombres como a las mujeres. La diferencia entre hombres y mujeres. En estos versículos que hemos leído podemos ver que el hombre es creado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. El hombre es creado de una forma ruda, de lo que hay a su alrededor. El hombre crece pensando en lo que tiene a su alrededor, preparado para lo que tiene a su alrededor. Pero la mujer es creada, formada por algo que ya había sido creada. No viene con la suciedad del polvo ni con la suciedad del barro, sino que es creada ya de una costilla tomada de Adán. Una costilla innecesaria, un trozo de costilla innecesaria, pero que con ella Dios creó una joya, la cosa más preciosa, la cúspide de su creación, la mujer. Porque esa es la realidad. La última cosa que Dios creó fue la mujer, no fue al hombre. Entonces, la mujer fue la cosa más valiosa que dio
Dios al hombre, esa mujer. El hombre fue creado para trabajar, para labrar la tierra, como Dios le dijo: trabaja la tierra, labra la tierra, haz cerco, cuídala, manténla, haz lo que tengas que hacer como responsable que eres de esa tierra. Ella, creada en el huerto del Edén, no fue creada fuera del huerto del Edén. Ella fue creada en el interior. Adán fue creado en el exterior, pero ella fue creada en la perfecta voluntad de Dios. Y como he dicho antes, como una joya preciosa, pero no cualquier joya preciosa, sino como un vaso frágil, que Adán tenía que cuidarla, que Adán tenía que darle sus caprichos, que Adán tenía que darle su amor, porque esta persona que había creado Dios era diferente al del hombre. Ahora, esta persona estaba apoyada en el hombre. Cuando ella es creada por la costilla, esto significa que es creada por la dignidad del ser humano. Una cosa que la mujer durante muchos siglos no tuvo: dignidad. Donde la mujer se consideraba que solo servía para trabajar, para cocinar y para procrear. Esto durante muchos siglos y muchas culturas, pero no lo hizo así Dios. Dios le dio dignidad. ¿Y qué dignidad le dio? La del ser humano, no cualquier dignidad. Adán tomó su dignidad directamente de Dios, porque imagen de Dios fue creado, pero Eva cogió la dignidad del varón, y ella era una persona digna, con humanidad, y una persona para ser tratada dignamente. Más adelante la Biblia nos habla clarísimamente: maridos, amad a vuestras mujeres, no de cualquier manera, no con un amor, el amor eros, que sería el amor que hay entre matrimonios, que es el amor que nos habla el Nuevo Testamento, sino con el amor ágape, que es el amor de Dios, que es un amor de sacrificio. Así lo dice en Efesios capítulo 6. Maridos, amad a vuestras mujeres como Dios, como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella. ¿Por qué? Porque la mujer es diferente, porque la mujer necesita un trato diferente, porque el hombre es el fuerte. Aunque parezca que haya hombres que sean así, en realidad son muy fuertes, porque Dios los ha hecho fuertes, los ha hecho rudos, tanto en carácter como en personalidad, como en firmeza a la hora de tener una decisión. Quizá hoy en día no se puede ver tanto esto, pero los hombres son los que tienen esa firmeza de decisión de lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Y la mujer es la que acompaña a ese varón en hacer lo correcto, en hacer lo que tiene que hacer, en aconsejarle, en decirle por dónde están los buenos caminos. Pero al final el varón es el que decide. Por eso, en esta dureza del hombre, la serpiente lo evitó y fue directamente a la parte más débil, que fue la mujer. La mujer, esa costilla dura de roer, que cuando se le mete en la cabeza hay que hacerlo, pues la serpiente sabía que lo que se le metía en la cabeza tenía que hacerlo. Lo que pasa es que ahí no estaba su marido para evitar lo que tenía aquel paso que fue pecaminoso. Él estaba paseando, él estaba trabajando, no sabemos dónde estaba. Las mujeres podían decir que estaba haciendo la siesta mientras ella hablaba con la serpiente. Pero son enseñanzas que nos enseñan cómo entender a las mujeres, cómo las mujeres pueden entender a un varón, para que en el cuerpo multiforme de Cristo, donde estamos formados hombres y mujeres, todos tiremos para adelante en el cuerpo de Cristo, porque al final, cuando llegaremos a donde vamos a llegar a continuación, todos vamos a vivir juntos
en el mismo lugar. Amén. Entonces, hemos dicho que esta mujer que está creada en el huerto del Edén con una dignidad. Hermanos, esto no tenemos que perderlo nunca de vista. Una mujer no es inferior al hombre, tampoco es superior, sino que tiene dignidad. Y unidos llevan adelante el matrimonio. En Efesios, el capítulo del matrimonio, no lo estoy poniendo porque hoy no es el toque, no es el día de hablar del matrimonio, pero sí unas pinceladas donde la Biblia dice: sujetaos unos a otros. Y está hablando del matrimonio. Someteos, sujetaos, someteos unos a otros. Y está hablando del matrimonio. Tenemos una abejita que no nos deja en paz. Cuando Dios crea a la mujer y ya ha creado al hombre, es con el propósito de que esta pareja, que ahora es una sola carne, como dice, como hemos leído, huesos de mis huesos, carne de mi carne, pues se expanda, pues pueda procrear y pueda transmitir aquello que ha aprendido de Dios. Ese es el propósito inicial del matrimonio: tener hijos y que esos hijos conozcan la palabra de Dios y que esos hijos conozcan quién es Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 18 y versículo 19 unas palabras del mismo Dios hablando del padre de la fe. ¿Ustedes saben quién es el padre de la fe? Abraham. Y dice Dios, hablando de Abraham: porque yo sé. Esto, hoy estábamos hablando en casa sobre la autoridad de los notarios, que cuando el notario dice doy fe, ni la policía que diga lo que diga, que si el notario dice doy fe, lo que doy fe el notario, eso no lo puede cambiar nadie. Aquí es lo mismo, con esa misma autoridad, porque yo sé, esa autoridad que Dios mismo está hablando con su palabra, que tú sabes más que Dios, que a lo mejor tú vas a saber más de lo que va a decir Dios. No, es que Dios lo sabe. Y con esa autoridad dice: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Y si Dios pudiera decir esto de cada uno de nosotros? Con esa seguridad. No tenía que decirle a Dios: ya veremos qué va a pasar con Abraham, ya veremos si caerá en pecado, ya veremos si un día se... Pero no, es que Dios estaba seguro de la firmeza de ese varón. Que guarde el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, que es todas las promesas que nos han llegado hasta nosotros a través de Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque de su descendencia nació Jesucristo. Pero vemos esta firmeza de Dios hablando a esta persona. Y así es la firmeza que hablan los padres Dios. Dios quiere que nosotros los cristianos seamos esas personas que, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que venga, a nuestros hijos les enseñemos las cosas buenas de Dios, les enseñemos el camino de Dios, les enseñemos la justicia de Dios. Por eso son una misma carne. Una misma carne es un mismo propósito en caminar. No en que siempre están de acuerdo, sino que tienen un mismo propósito en hacer las cosas, que es que el hogar vaya hacia adelante, que el hogar ande en Cristo, que los hijos anden en el camino que tienen que caminar. Eso es una sola carne, un mismo propósito, indivisible. Lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. ¿Dónde está el huerto del Edén? Hemos dicho, en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo sabemos si no hay
Si del huerto del Edén no quedó nada, si eran todo árboles, y cuando los árboles se murieron, quedó polvo. No quedaron piedras, no quedaron ningún resto, pero quedó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es verídica, siempre es verdad. ¿Usted sabe en dónde vamos a pasar nosotros la eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar? Vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. ¿Dónde? En la tierra, pero no esta tierra. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Por qué pasaron? A consecuencia del pecado del ser humano. Acordaros lo que os he dicho, nuestros pecados contaminan la tierra. Por eso la tierra y el cielo pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, es donde nosotros vamos a vivir o a estar mucho tiempo allí, porque allí es donde va a reinar nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y nosotros sabemos que el huerto del Edén era allí porque en esa ciudad tiene tres cosas que Dios puso también en el huerto del Edén. Y vamos a verlas una por una. Primero, los árboles frutales que están en el huerto del Edén no es otra cosa que el monte de los olivos, donde Jesús va a predicar su palabra cuando llegó. En el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3 y versículo 8, nos habla de cómo Dios se paseaba, cómo Dios andaba por el huerto del Edén. Y cuando él andaba representa que Adán y Eva estaban con él y él les iba hablando y les iba predicando. ¿Y qué fue lo que primero que hizo Jesús cuando vino en su predicación? Levantarse al monte de los olivos y hacer su primera predicación o su primer gran sermón, el sermón del monte. Así que vemos una similitud entre los árboles frutales y los árboles del monte de los olivos. Pero después nos encontramos con Apocalipsis 22, del 1 al 4, donde nos va a hablar de un árbol específico que estará también en la Nueva Jerusalén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de... ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto del Edén. Y estaba ahí en medio de la ciudad el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Así que vemos que el árbol de la vida también está ahí. Dos versículos más, por favor. No, el 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Pero hoy en día, el árbol de la vida no está en Jerusalén. Allí no está el árbol de la vida, pero sin embargo, sí que está el templo de Dios. En Jerusalén, antes de ser destruido el templo, estaba el templo de Dios, donde Dios moraba en ese templo y donde Dios daba vida a través de ese templo. Así que vemos que el árbol de la vida correspondía al templo que estaba en Jerusalén. Pero el árbol del bien y del mal, ¿dónde estará? ¿A qué se estará refiriendo? Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. ¿Quién llevó nuestro castigo? Jesucristo, ¿no? ¿Quién llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Se podía traducir la cruz, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque allí Cristo juzgó el pecado del ser humano. La moralidad errónea del ser humano fue juzgada en la cruz. Entonces vemos esta similitud, que no es casualidad, porque en la Biblia no hay casualidades, donde Dios se paseaba con Adán y Jesús se paseaba predicando el Evangelio en el Monte de los Olivos, donde la vida eterna la recibimos de Dios y del templo de Dios sale la vida eterna, y donde el pecado fue castigado y fue sentenciado en la cruz del Calvario. Este árbol que trajo maldición fue toda la culpa que trajo el pecado fue llevada en esa cruz. Así que vemos como este huerto del Edén es donde está formado hoy Jerusalén, y donde un día nosotros pasaremos nuestra eternidad allí, hermanos, si no desmayamos, si continuamos con lo que tenemos que hacer. Amén. Si no desmayamos, si continuamos en los caminos del Señor. Hemos visto cómo Dios lo prepara todo. Tú hoy estás aquí, no es casualidad. Dios lo preparó todo. Cuando llegó Adán no supo dónde estaba, pero Dios ya había preparado un huerto, ya le había preparado comida, ya le había preparado agua, ya le había preparado compañía. Y a Dios lo tenía todo dispuesto para cuando llegara ese hombre creado a la imagen de Dios. Que por cierto, la imagen de Dios, ¿qué es? Porque si Dios es espíritu, ¿cuál es la imagen de Dios que tenemos en nosotros, en nuestra impronta? Pues no es otra cosa que la santidad y la justicia de Dios. Son dos cosas que todos tenemos. Porque ustedes, cuando les ha pasado algo malo, ¿verdad que piden justicia? ¿Verdad que si la Sol rompe algo de Douglas se enfada? Y aquí yo quiero justicia, que esto, sin embargo, cuando un animal devora al hijito de otro, la madre no pide justicia. Los animales no tienen justicia, solo tenemos los seres humanos. Y la santidad, que era parte inherente de Adán y que la perdió con el pecado, es la parte de la imagen que nosotros teníamos y que perdimos y que volvemos a recuperar cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces Dios, cuando nos mira a través de Cristo y de la sangre de Cristo, ve a una doña Rosa nueva. Pues si es doña Rosa la que estaba en el huerto del Edén, pues si es don Dani que estaba en el huerto del Edén sin pecado y sin mancha, y así te mira Dios a través del sacrificio de Cristo y nos da una santidad que, aunque no nos corresponde, Él nos la regala. De ahí podemos tener la vida eterna. ¿Qué es lo que nos toca? Guardarla. ¿Qué es lo que nos toca? Mantenerla. ¿Qué es lo que nos toca? Esforzarnos, que es lo que decimos siempre, hermanos. Así que con estas palabras, con esta idea de este huerto del Edén, que todos estaremos un día, que es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, pues meditemos durante la semana, pensemos en todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración y luego pasaremos la ofrenda. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra, Señor, tanto nos enseña, tantas cosas nos enseñan, Señor, nuevas cada día, tantas cosas y maravillosas, Señor, que vienen a nuestra mente, porque tú eres un Dios de iluminación, un Dios de revelación, porque toda la eternidad estaremos contigo y toda la eternidad estaremos aprendiendo de tus grandezas, de tus maravillas, de tus, Señor, de tus amores, que son
maravillosos y grandes. Mira cómo tú cuidas de nosotros, cómo tú nos has atraído, cómo tú, Señor, te has sacrificado por nosotros, cómo tú lo has hecho todo. Y lo único que demandas del ser humano es un corazón contrito y humillado. Es lo único que pidas, que lleguemos a ti con nobleza, que lleguemos a ti con sinceridad, que lleguemos a ti con un corazón dispuesto a ser transformado, a que una vida de pecado sea transformada, como hemos cantado en la canción, Señor, que vamos escalando peldaños. Así es lo que tú quieres para nosotros, que vayamos escalando peldaños hasta llegar a la altura de ese varón perfecto llamado Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, y así te pedimos que haga mella en nosotros y dé fruto a 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les dejaré con nuestro hermano Isidro y después con nuestra hermana Conchita. Hoy caemos al altar con amor y gratitud, nuestros diezmos y ofrendas, fruto de su plenitud. En vida nueva damos con fe, para su obra todo lo que Él es. Bendición a nuestra iglesia traerá, y en cada corazón Dios obrará. Lo que damos con amor, multiplicarlo será, y en tornosa la luz de Cristo brillará. Hoy traemos al altar con amor y gratitud nuestros diezmos y ofrendas, fruto de su plenitud. En vida nueva damos con fe, para su obra todo lo que Él es. Bendición a nuestra iglesia traerá, y en cada corazón Dios obrará. Vida nueva damos con fe, para su obra todo lo que es. Bendición a nuestra iglesia traerá, y en cada corazón Dios obrará. Dios bendiga a todos los hermanos. Damos gracias a Dios por este momento maravilloso y glorioso que hemos escuchado la palabra de Dios, la cual nos conforta, nos llena, nos alegra y nos vitaminiza a nuestro espíritu para poder estar firme de pie delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Mis amados hermanos, es algo maravilloso escuchar la palabra de Dios. Hemos escuchado sobre el matrimonio un poquito, de que la mujer es sacada de la costilla y que la mujer no es para que tenga más autoridad que el hombre, sino que todo sea un conjunto y tirar para adelante sobre el matrimonio. En los casos espirituales, cuando el hombre de Dios está débil, ha bajado de su categoría espiritual por causa muchas veces del enemigo, que tanta prueba, para eso está la mujer, Para ayudarlo. para ayudarlo, dándole aliento para que suba ese ánimo, no para bajarse, para que suba. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, pues que vamos a orar por la voz. Amén. Padre bueno, en esta tarde gloriosa y maravillosa, Señor amado, te agradecemos, Dios mío, por cada uno de tus hijos, Señor, que se encuentran aquí reunidos, Señor de la gloria, Señor poderoso, y de lo que tú le das, Dios mío, Dios poderoso, Señor amado, han podido contribuir, Señor, para tu obra, Señor. Multiplícalo, Señor amado, Señor eterno, a que esta ofrenda, Dios mío, que es para tu obra, Señor amado, Señor poderoso.
y bendice a cada uno de ellos, Señor amado, sus manos, provee trabajo al que no tiene, Señor amado, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Dios mío, bendícelos en gran manera, Dios mío, Señor poderoso, son tus hijos, Dios mío, y enséñanos cada día, Dios mío, Señor poderoso, a guardar, Dios mío, Señor, de la gloria, Señor poderoso, Dios mío, la gratitud, Señor amado, que tú nos has dado, Señor eterno, Señor de la gloria, Padre Santo, a estar a la altura tuya, Dios mío, como nos ha llamado, como la identidad que tú nos has dado, Padre mío, ser hecho hijo de Dios, Dios mío. A todos los que recibieron en nombre tuyo, dice, le ha dado la potestad de ser hechos hijos, Dios mío. Somos hijos tuyos, Padre Santo, Señor. Nos ha dado esa identidad a nosotros y de tal manera por eso nos presentamos delante de ti, a que nos ayudes a cada día a obedecer tu palabra y tu camino. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Chun, chun, chun. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hoy vamos a celebrar un cumpleaños de un jovencito que el Señor lo ama mucho y nosotros también. Y le vamos a pedir a Douglas que venga aquí, por favor. Yo pensaba que era José otra vez. Uy. Pues sí, hermanos, si os parece vamos a cantarle una canción. Claro. ¿Ponemos de pie? Felicitándolo y deseándole lo mejor para él. Amén. Nos ponemos de pie.